Muy bien. Entonces, déjenme ver nuevamente la pantalla. Estamos compartiendo. Todos en la pantalla, ¿cierto? Ahí con el dibujito. Sí, sí, sí. Sí, Sí, vale. profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces teníamos esta estructura. Este es un sólido rígido. El eje de rotación alrededor del cual vamos a permitir que gire está marcado con este tachecito. Y entonces este objeto lo vamos a poner a, a rotar. Bueno, para eso vamos a separarlo de su línea vertical, un cierto ángulo, que vamos a llamar teta, que es el que está aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, si recordamos lo que vimos la clase pasada que mencionamos, ¿cuáles son las fuerzas que van a estar actuando sobre ese objeto una vez que se ponga en movimiento, una vez que se deje libre? Eso del objeto. ¿Cuál va a ser la fuerza? La suma de las torcas va a ser igual a I por alfa. Ok, pero primero necesitamos ver quién va a generar esa torca, es decir, cuál es la fuerza que está generando esa torca. Entonces, ¿cuál es la fuerza que tenemos que o fuerza, si es el caso, que tenemos que considerar en este problemita? El peso. El peso, exacto. Ok, muy bien. Entonces, el peso, dado por este vector que voy a dibujar en azul, muy bien, es el que va a hacer que este objeto comience a rotar alrededor de este punto X, como vamos a ver a continuación. Entonces, una vez que lo dejamos libre, el peso es el que actúa. Entonces, en principio, el objeto tendría que ir hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, pero como está atado en este punto, o está agujerado y pusimos allí un sistema para que gire, entonces lo único que vamos a generar como resultado de esta liberación es que, perdón, siga este movimiento. Es lo que vamos a generar. Y eso nos habla justamente de una torca. Entonces vamos a ver quién genera esa torca. ¿Qué puntos importantes necesitamos considerar en una torca? Ya lo habían mencionado la clase pasada. El punto de aplicación. El punto de aplicación, muy bien. La distancia. La distancia en la cual se La distancia. El brazo de palanca. El brazo de palanca, muy bien. Entonces, primero, ¿esta fuerza en dónde se está aplicando? O sea, ¿dónde debemos considerar que se está aplicando? En el centro de masa, ¿no? Así es, en el centro de masa, muy bien. Entonces, aquí está el centro de masa. Entonces, este cruz en amarillo es el centro de masa. ¿Y el brazo de palanca dónde estaría? Del eje de rotación al centro de masa del objeto. Exactamente. Entonces, el eje, esta línea, que voy a dibujarla de esta manera, ¿ok? Viene a representar nuestro brazo, o está relacionado con el brazo de palanca. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo voy a poner así. Pero bueno, aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. A ver, para darle nombre a esto, voy a llamar a esta distancia que acaban de mencionar, que existe entre el eje de giro y el punto de aplicación, o bien el centro de masa, lo voy a llamar H. ¿De acuerdo? Lo voy a llamar, a esta distancia la voy a llamar H. Entonces, recuerdan que para el cálculo de la torca, para determinar la torca, tenemos que hacer una operación vectorial. La torca generada por el vector peso es. A ver, ¿cómo vamos a calcular esta torca? R cruz F. Muy bien, ok. Exacto, sí, entonces la torca vectorialmente es el vector R, donde el vector R no es el vector de posición, sino el vector que va del punto de giro o el eje de giro al
punto de aplicación de nuestra fuerza, esta F. Muy bien. En este caso, ¿qué tendremos que escribir a continuación o cómo haremos esa construcción? A ver, ¿cómo lo haríamos aquí? ¿Recuerdan cómo se define el brazo de palanca? O bien, lo voy a expresar de otra manera. Vean. Ok, este vector peso, el W que está aquí, vean, aquí está, el vector W. ¿Están de acuerdo que se puede descomponer? Tiene dos componentes. Una que está a lo largo del brazo de palanca y otro que va a ser ortogonal a dicho brazo de palanca. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. El primero va a ser el que voy a dibujar a continuación. El primer componente va a tener esta dirección. Y la segunda componente, digamos que va a ser esta otra. Si están de acuerdo con esta construcción, muchachos, sí queda claro cómo está esto aquí dibujado. Sí, profe. Ok, entonces este y está este otro. Entonces voy a, bueno, entonces voy a construir aquí. Entonces notemos que el vector W, ok, es decir, el vector peso, tiene dos componentes. ¿Ok? ¿Cuál de ellas es la que va a generar torque? ¿La que dibujé en amarillo o la que dibujé en color rojo? ¿Está en color rojo? ¿Sí será esa o la de amarillo? La roja, porque la de amarilla va en la misma dirección de aplicación de la torca. La figura. La de amarillo, ¿por qué no? Porque va en la misma dirección del brazo de palanca. Exactamente. Esta no va a generar torque, la de color amarillo, porque está justamente a lo largo de la dirección del brazo de palanca. Exactamente. La única que va a generar torque es justamente esta que está aquí, la que hemos dibujado en color rojo. Y es claro que el ángulo que se está formando aquí, este ángulo también es θ. ¿Sí están de acuerdo que este ángulo, este que se está formando entre esas direcciones, es decir, el blanco de palanca y nuestro vector peso, es también θ? Sí. Muy bien. Entonces, continuando por acá, la componente que generará la torca, la torca, que pondrá en movimiento al objeto, muy bien, es la componente en color rojo en la figura. Muy bien. Por lo tanto, la torca para este caso, entonces considerando esto, muchachos, ¿cómo va a estar dada la torca?
El brazo de palanca va a ser H, ¿están de acuerdo? Sí. Muy bien, va a ser H. ¿Y cuál es y cuál va a ser la fuerza entonces? ¿Cómo la vamos a poder escribir esa fuerza que ya sabemos que es la de color rojo? MG seno del ángulo. Exactamente. Sí, sí es claro para todos porque es seno. Seno del ángulo teta. Yo no sé qué con el opuesto. Sí quisiera que esa parte quedara clarísima porque es el seno de teta, esa fuerza. Porque es el cateto opuesto. Exacto. O sea, digamos, déjenme ver aquí. En este triangulito que podemos nosotros dibujar, el lado que aquí estamos marcando en color rojo, viene a ser el cateto opuesto al ángulo en dicho triángulo. Es decir, nos está hablando de la función seno de teta. Entonces, muy bien. Entonces aquí sería mg, perdón, en color rojo, va a ser mg por el seno del ángulo teta. ¿Y qué dirección va a tener la torca? ¿Va a ser positiva o negativa? Es negativo. ¿Podemos aplicar la regla de la mano derecha? Sí, adelante, sí, 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 se es puede aplicar. negativo. Es negativa. Va a ser negativa. Así es. Sí, no. Entonces va a ser negativa. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de la torque expresado en principio en los valores que conocemos, que es la distancia que hay entre el eje de giro y el centro de masa y el peso de este objeto, así como el ángulo al cual lo dejamos inicialmente. Vean que si queremos ser más específicos, vamos a llamarlo un teta inicial. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí podemos hacer lo propio. Vamos a decir que es un teta inicial. Pero bueno, en la figura eso se cumple. Por otro lado, ¿qué más sabemos, muchachos? Esta torca, ¿qué va a generar a su vez? Una velocidad angular. Va a generar va a poner movimiento, el objeto va a ganar una velocidad, pero esta velocidad es constante en el tiempo. ¿O cómo es esta velocidad angular? Sí va a generar una velocidad, pero esta velocidad no va a ser constante en el tiempo. Por lo tanto, lo que de manera efectiva vamos a tener o a generar va a ser una aceleración angular. ¿Okay? La segunda ley de Newton. Pero para rotaciones. Entonces, la aceleración angular, identificada por alfa, ¿a qué es igual? A la torca aplicada entre la inercia rotacional del objeto. ¿Están de acuerdo? Eso siempre se va a tener. Esta es la segunda ley de Newton para rotaciones. Entonces de aquí uno puede ver inmediatamente. Bien, aquí me voy a poner así. A ver, para que vean por dónde va la pedrada, como se diría. Entonces, eso es lo que sabemos. Pero a su vez podemos ver que la aceleración angular es la segunda derivada de la posición angular como función del tiempo. ¿Ok? Derivada respecto al tiempo. Y esto es igual a la torca que teníamos anteriormente. Entonces vean, esto es igual a a h por mg por el seno de teta. Y déjenme corregir bien esto. Seno de teta. Y esto está dividido a su vez por el valor de la inercia rotacional.
¿Sí estamos todos de acuerdo con esta relación, muchachos? Entonces, Sí, profe. va que va. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a tener? A ver, de esto que tenemos, ¿qué vamos a obtener, muchachos? A ver, ¿qué ecuación diferencial vamos a obtenemos aquí? Ya, en la segunda derivada de esta respecto al tiempo, ok, aquí se me fue un poco esto, va a quedar sumándose con un término que tiene esta forma. Lo voy a escribir así: m GH sobre la inercia rotacional por el seno, ¿ok?, de nuestra posición angular, que sabemos que depende del tiempo. Y esto es igual a 0. ¿Qué observan en esta ecuación? ¿Qué conclusiones podrían obtener al verla? Se parece al péndulo simple, ¿no, profe? Tiene una forma similar al que vimos la clase pasada, al del péndulo simple, es correcto. Entonces, esta ecuación, como digamos, si uno quiere resolverla, incluyendo la función seno de teta, bueno, no es trivial, no es fácil hacerla, o sea, no sale ahí con una sustitución simple, ¿ok? Entonces, tiene uno que emplear otras técnicas si quiere resolverla de manera exacta. Pero bueno, nuestro objetivo en todo caso no es modelar el problema en su versión, digamos, muy pegada a la realidad, sino hacer una aproximación. ¿Ok? Entonces, ¿en qué va a consistir la aproximación? Tenemos uso de la aproximación a ángulos pequeños, ¿están de acuerdo? Fue lo que justamente nos permitió resolver para el péndulo simple. ¿Y esto qué quiere decir cuando tratemos ángulos pequeños? ¿O qué se cumple para ángulos pequeños? Que el seno de nuestra función o de nuestra posición lo podemos aproximar simplemente a dicha función, a teta como función del tiempo. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿cómo queda nuestra ecuación diferencial? Entonces va a quedar escrito de esta manera: más aquí un omega 0 al cuadrado, me faltó ahí. Esto va a ser este término, este que estamos aquí indicando, viene a reemplazar a la frecuencia angular para este problema. ¿Ok? Donde omega 0 va a ser justamente la raíz cuadrada de la masa del objeto, ¿ok?, de lo que estamos poniendo a rotar, del sólido rígido, de la gravedad, de h. ¿Quién era h? ¿El brazo de palanca? La distancia, el brazo de palanca, la distancia que hay entre el eje de giro y el punto de aplicación, o bien el centro de masa de nuestro objeto, dividido
por la inercia rotacional de ese objeto. Y listo. Ya tenemos la información suficiente para poder encontrar o calcular el periodo de un péndulo físico, pero recuerden esto a ángulos pequeños, a una aproximación de ángulos pequeños. Solamente es válido para ángulos que van entre, bueno, que no sobrepasan 10, 15 grados. ¿Y la solución para esta ecuación diferencial cuál es? ¿Cómo vamos a poder expresar esta función en el tiempo? Va a ser el ángulo por el coseno de omega 0 por t más la Ajá, fase. exacto. La omega 0, justamente la omega 0 a la cual nosotros liberamos el sólido rígido, multiplicado por el coseno de omega 0 por t, donde la omega 0, nótese, es este, para el péndulo físico es este término en rojo, más un valor de fase relacionado con las condiciones iniciales. Y listo. Ya tenemos la solución a nuestro problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está. O sea, a veces el secreto está en aplicar cuestiones de la segunda ley de Newton, aplicar en este caso un poquito de torca, y vean que logramos llegar a una ecuación diferencial que bajo esta aproximación podemos resolver de manera total, de manera analítica, y llegamos a la función explícita en el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, con relación a este modelo, a esta estructura del sólido rígido como péndulo? La solución que tenemos es la misma que el péndulo simple, solamente cambia el omega 0. Sí, de hecho, aquí nosotros podemos, digamos, esta expresión es general. O sea, incluso si nosotros aquí aplicamos de manera correcta el valor de la inercia rotacional para el péndulo simple, vamos a ver que esta expresión se reduce a la que ya conocemos, lo que vimos la semana pasada. Por ejemplo, veamos aquí, como un comentario importante. Entonces, a ver, voy a escribirlo así. Observación. Observación. Para el caso de un péndulo simple, la inercia rotacional, a ver, vamos a ver un poquito, a recordar también mecánica de la partícula. Entonces, un péndulo simple, recuerden ustedes que simplemente es como tener un hilito delgado, ¿ok?, atado en algún punto. Este hilo, aquí ejemplificado con esta línea blanca, no tiene masa, ¿ok?, o masa muy, muy despreciable. Y lo que nos interesa es justamente esta masa. Esta es la que nos interesa. Eso es un péndulo simple. Aquí está la masa concentrada, en este punto. Y la distancia que hay de aquí hasta este punto, ¿vale?, lo podemos llamar, voy a hacerlo así porque ya sé a lo que quiero llegar, h. Entonces, para este caso, ¿cuál es el valor de inercia rotacional para este péndulo simple? ¿Alguien recuerda cómo calcular la inercia rotacional para este caso? ¿Con un diagrama de cuerpo libre? No es tan necesario. No, de hecho, bueno, un diagrama de cuerpo libre, bueno, como que es más utilizado para fuerzas. Pero bueno, no sé si
Así les enseñaron. A ver, esta es una masa puntual. ¿Y cómo calculan la inercia rotacional para una masa puntual? Que se encuentra a una distancia h del eje de giro, o del eje alrededor del cual queremos que rote. Era la masa por... Sería masa m por h al cuadrado, creo. Exacto, ajá. Para un caso puntual, como es este, es el valor de la masa, el puntito m, por la distancia a la cual se encuentre del eje de giro, elevada al cuadrado. Ahí está, eso es la inercia rotacional para el péndulo simple. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos? Aquí viene la magia, o el truco, bueno, la sustitución mágica. Sustituyendo esta expresión en la fórmula, la ecuación, es mejor, en la ecuación para la frecuencia angular anterior, obtenemos, muy bien, ¿a qué vamos a llegar? Hagamos la sustitución, sustituyamos este valor de inercia rotacional del péndulo y metámoslo aquí. ¿Qué nos va a quedar? Omega 0 igual a raíz cuadrada de m g por h entre este valor de inercia, masa h cuadrada. ¿Y eso cuánto nos va a dar? La raíz cuadrada de g sobre h. La raíz cuadrada de exacto de g sobre h. ¿Y no es la misma que obtuvimos el viernes pasado para un péndulo simple? Claro, la h cambiándola por la l, que así le llamamos a la longitud de la cuerda. Entonces vean que el péndulo simple es un caso particular de un péndulo físico. Entonces, como ven, pues podemos haber comenzado por el péndulo físico, pero bueno, aquí sirve para que vean ustedes que podemos llegar al mismo resultado para el péndulo mediante dos rutas. Primera, atacando directamente el problema a través de la segunda ley de Newton, y un segundo camino es verlo como un caso particular de un péndulo más elaborado, un péndulo ya con un cuerpo o sólido rígido. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, con relación entonces a lo que hemos mencionado en esta parte o antes de? Todo bien hasta el momento. Ok, bien, bien. Entonces, pregunta aquí, importante. Esta I, ¿cómo la vamos a poder determinar? O visto de otra manera. Ustedes recordarán que para sólidos con una forma simétrica, podemos obtener de forma muy simplificada los valores de las inercias rotacionales. No sé si eso lo llegaron a ver, que la inercia rotacional para un sólido se calcula a través de integrales. Bueno, no sé si lo sepan, pero así se pueden determinar. ¿Sí estamos conscientes de esa idea o de ese hecho? Sí, profe. Muy bien. Y esas inercias que aparecen incluso en tablas, en los libros estos que se suelen utilizar, ¿qué peculiaridad tienen?
Todos ellos, por ejemplo, para un disco, para un cilindro. Esas inercias rotacionales generalmente ¿dónde están calculadas? ¿O alrededor de qué El punto están origen. calculadas? Del ¿El origen centro de masa? es alrededor del centro de masa. Ajá. Están calculadas, muchas de esas que ya están calculadas y que nos aparecen en las tablas alrededor del centro de masa. Y es esta inercia la que estamos necesitando aquí, o de la que hemos hablado en todo momento. Aquí. ¿Qué piensan? ¿Será esa? Me voy acá arriba a la figura para que igual eso ayude. O sea, la inercia que estamos involucrando en esta discusión es esa que ya viene reportada en tablas y que se calcula alrededor del centro de masa. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sí será esa? A ver, Velázquez, Demián, ¿no es por aquí? ¿O David Hernández? ¿Cuál era la pregunta, profesor? Perdón. ¿Cómo vamos a determinar ese valor de inercia que hemos estado mencionando como parte de nuestro modelito? Si es el que ya aparece reportado en muchas tablas, en los libros de texto o en internet. O a ver si nos puede echar la mano Alberto Caballero. Pues para, digamos que figuras o conocidas, pues ya están las tablas. Pero Ajá. si no, igual aplicar las integrales. Pero bueno. Mm, Ujú. Sí, eso es cierto, o sea, pero bueno, digamos, si no es una figura que pudiéramos nosotros tener la facilidad de consultar en tablas, claro, tendríamos que aplicar la construcción de la inercia rotacional a través de integrales. Pero bueno, suponiendo que sí tuviésemos esa información, es decir, que el sólido que estamos aquí describiendo fuese, ¿qué les gusta? Un disco. Ajá.
la inercia rotacional de la que estamos involucrando aquí en todo momento, de la que hablamos justamente en esta ecuación, ¿será la que aparece en tablas ya reportada? Porque, repito, la inercia que aparece generalmente en estas tablitas, y que dijeron, es la que se calcula a través del centro de masa. ¿Qué opinas, José Manuel Villegas? Vaya, parece que no está. Ni eso que tomó asistencia. Abraham Pérez. Aquí estoy, profe. Perdón. ¿Sí? ¿Quién eres, Abraham? ¿O... Sí, Abraham. Ah, ok. ¿Qué opinas entonces con con lo que le estoy preguntando? Sí, sí, está ahí que hemos manejado aquí, que aparece en todo momento en la ecuación, son de las que aparecen en estas tablas, en las que aparece la inercia rotacional calculada a través del centro de masa. Mm, podría ser que no, porque la figura es irregular. Bueno, no, ¿cómo hacerlo? Pues supongamos aquí que la figura fuese un disco. O sea, un disco. eh, sí, un disquito. Entonces, en teoría sí podría sacarse del, como dice usted, ¿no? Ok, ok. Sí, es el mismo, ¿no? Pues, bueno, es la pregunta que yo quiero hacer de ustedes, Sí, si es o no. sí. Y bueno, yo digo que sí es el mismo, porque al final de cuentas se está aplicando en base al centro de masa. Ujú. Fuerza que se hace es directa, es proporcional, es el peso, que lo podemos parte del centro de masa. Al menos, como dijo usted, consideramos que sean unas figuras regulares. Sí, podríamos considerar las inercias de tablas, porque la fuerza que actúa sobre ese objeto sería el peso en el centro de masa. Bueno, así lo alcanzo a ver. Ok, a ver, entonces, a ver, les voy a... Si su, digamos, si la duda está en que si sea o no regular, pues bueno, pues hagamos que sea regular. Es decir, déjenme aquí construir esto. Entonces, pues hagámosla regular. Es decir, asumamos que es un disco, ok, tal cual, un disco. Por ejemplo, un frisbee visto desde arriba. Ok, y aquí en este punto pues está su centro. Tiene un radio, vamos a llamarlo R. Ok. ¿Y aquí el peso dónde está actuando? En este disco. En el centro de centro. masa. En el centro de masa. Ok, muy bien, eso es correcto. Pues aquí está el peso. Aquí está. Muy bien. ¿Cuánto vale la torca debido a este vector peso? Cero, ¿Por qué? porque está sobre el eje sobre el centro de masa. Es correcto. Sí. Sí, es correcto. ¿Qué necesitaríamos entonces hacer con este vectorcito en verde? Desplazarlo. Ok, muy bien. Entonces, a ver. Este disquito tiene una inercia que aparece en tablas, ¿no? Centro de masa. Entonces, noten que el que ustedes pueden consultar en tablas y que en particular aquellos que son calculados alrededor del centro de masa, pues si los analizamos desde la óptica que estamos haciendo aquí, pues vemos que si bien tiene una inercia rotacional, la torca generada por el vector peso es nula.
¿Qué necesitamos entonces hacer aquí? Como mencionaron, desplazar, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tenemos que desplazar? ¿El vector peso o qué? Sí, el vector peso. Pero ¿cómo No. si el vector peso siempre actúa en el centro de masa? O sea, Entonces sería mover el centro de masa. bueno, el centro de masa. Ah, sí, sí, ya, ya, ya. Exacto. La R, Ah, ¿no? ok. A ver, entonces, vean, si este disco se pone a rotar, bueno, o digamos, tomamos en cuenta que su vector peso actúa sobre el centro de masa y aquí está justamente en el centro, y quisiéramos que sirviera como péndulo, ¿qué tendríamos que hacer? Agregarle un brazo de palanca. Exacto, generar un brazo de palanca. ¿Y cómo le haríamos eso? O sea, vean que en este momento, lo voy a así en perspectiva, este es mi eje de giro. En principio, así yo estoy construyendo mi sistemita. Pero desde esta perspectiva, pues, no, o sea, literal, no estoy generando ninguna rotación. O sea, visto como péndulo. En el chat dice que haciendo girar el disco. Pero entonces, a ver, vean, lo que voy a lograr es esto. Ponerlo en rotación. Y no, lo que quiero no es ponerlo así como una rueda. No quiero ponerlo a girar como una rueda, sino que haga eso justamente. Lo que les decía con la pluma. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y si lo ponemos a rotar en el sentido de que como una rueda, como una llanta, pues sí va a tener una dirección. Por ejemplo, aquí a favor de las manecillas del reloj. Y no, lo que quiero es que vuelva, regrese, vuelva, bueno, vaya y regrese, vaya y regrese. ¿Cómo se logrará eso? En efecto, hay que girar un brazo de palanca. Ponerle en un eje que esté fijo. Debe haber un punto que siempre va a estar fijo. Y de ahí poner el brazo de palanca a nuestro sistema. Ok, entonces básicamente lo que se pide es haz un hueco aquí, un agujerito, átalo en este punto y ponlo a girar alrededor de este. O sea, muévelo en esta dirección. Este es tu nuevo eje y hay un brazo de palanca, ¿no? Si este disquito lo mueven ligeramente de esta posición, garantizan que esto suceda, ¿no? Todo lo que hicimos. Entonces, la inercia que está pidiendo en este problema, bueno, o que estamos involucrando aquí, muchachos, no es el que se obtiene de aquí. Es uno distinto. ¿Y cómo se Sería calcula? ese, ¿Perdón? sería ese más el momento de inercia del segundo punto o el punto de referencia Ajá, sí, sí, donde se sí. está amarrando. Ok, ok, ok. ¿Y ese principio cómo se le conoce? Tiene un nombrecito Ejes especial. paralelos. Exactamente. El teorema de ejes paralelos. La inercia tiene para el péndulo se obtiene a través del teorema de ejes paralelos. ¿Y qué nos dice el teorema de ejes paralelos? ¿Alguien lo recuerda? La inercia y alrededor de un eje arbitrario, que es justamente el que queremos aquí, ¿a qué es igual? A la inercia alrededor del centro de masa, es decir, ese que ya podemos encontrar en tablas, más la masa del objeto, o sea, del sólido rígido, multiplicado por la
distancia del brazo de palanca, o bien también podemos entenderlo como la distancia que existe entre esos dos ejes. O sea, vean esto, esta misma H. Aquí está el centro de masa. Entonces sería como eh, Perdón. dijimos hace rato el de la masa puntual, el de la barrita. Entonces, bueno, más o menos lo veo así, SM por H al cuadrado lo veo como el de la masa puntual, el de la inercia que calculo. Así ya lo puse. Ajá, o sea, coincide en forma, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque este tal cual ya es la inercia de una partícula puntual. Aquí es de una partícula puntual. Aquí el teorema de ejes paralelos, tiene otra interpretación. Es decir, que a la inercia del centro de masa de tu sólido rígido le vas a sumar este término, que nos habla del desplazamiento a la cual está tu nuevo eje de giro, esta distancia h. Y esa distancia respecto al centro de masa de nuestro objeto. Ajá. De hecho, Entonces, ok. por ejemplo, en este disquito, o sea, si ustedes quieren utilizar un disco, un frisbee, como péndulo, ¿ok? Entonces lo adecuado no es atarlo o, digamos, hacer que un hilo pase por su centro, porque lo único que van a obtener si es que gire, pero un giro, digamos, completo siempre, perdón, completo siempre. Y no es lo que queremos. Queremos que una vez que lo dejamos libre, que se ponga a oscilar, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. La manera de garantizar ese movimiento es desplazar el eje de giro, no en el centro, sino ponerlo en algún punto de su superficie, de manera que suceda todo esto que acabamos de construir aquí. Todo esto. Y resulta que esa inercia rotacional se obtiene a través del teorema de ejes paralelos. Y entonces, si el otro eje estuviera fuera de la superficie, ¿ya no aplicaría eso? ¿Dónde? ¿Cómo? Había dicho que, por ejemplo, en la X azul debería Ajá. estar dentro de la superficie, ¿no? A ver, ajá, ok. Y entonces, si el otro eje estuviera fuera de la superficie, ya no aplicaría la inercia que se encuentra abajo, que es la suma del centro de masa más m por h cuadrado, o sigue aplicando si No, estuviese sigue. fuera. No, el teorema de ejes paralelos te sigue aplicando. Es decir, tú puedes construir la siguiente figura. Tu péndulo, que sea no un hilo, sino una barra delgada. Y en el extremo, pone el frisbee. A ver, por ejemplo, vean esto como bueno, no sé si ustedes tienen en casa o han visto en películas, esos péndulos, esos relojes que funcionan con un péndulo, justamente. De esos antiguos. No sé si los conocen. Sí, profe. Sí, Sí, bueno, sí, pero ok, entonces vean, ese péndulo se utiliza como reloj. Pues no es un péndulo simple, porque no es un hilito con una masa puntual ahí atado en uno de sus extremos, sino que es una barra metálica y en su extremo inferior tiene digamos un disco. Pero el tema de ejes paralelos se sigue aplicando aquí, porque la inercia de este sistema, nótese, la inercia de este sistema completo es la inercia de nuestra barra más la inercia del disco. ¿Ok? Pero si nos concentramos en el disco, vean que su inercia rotacional en el centro de masa es esta. Ese Que va a tachecito. ser el centro de masa más donde está el agarrado, ¿no? Algo así. Exactamente. O sea, si tú quieres, ahora, la inercia rotacional de este disco no vas a tomarlo como sino que tienes que aplicar el tema de ejes paralelos. Es decir, que vas a tener que tomar en cuenta el largo del brazo o el largo de esta barra. Entonces, nota que el disco está aquí
y el eje de giro está o sea, por mucho fuera de su superficie. Y aún así, tienes que aplicar el teorema de ejes paralelos. Sí, profe, gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, el eje no necesariamente tiene que estar dentro, bueno, el nuevo eje no tiene que estar necesariamente la superficie del objeto, sino, por ejemplo, en este caso, si nos fijamos exclusivamente en este disco, pues el nuevo eje está por fuera, en una posición totalmente alejada de la superficie de esta parte, de la parte circular. Muy bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Otro comentario que tengan en relación a entonces a este resultado? Bueno, en este caso la H siempre la vamos a contemplar desde el centro de masa de nuestro objeto hasta donde esté colocado, o hasta donde esté el eje. El eje. H, en el teorema de ejes paralelos, H es la distancia que existe entre el eje que sabes que pasa por el centro de masa de tu figura Sí, y el nuevo eje. ok. Ese es Entonces el no A. importa en dónde está agarrando la barra a nuestro disco. Por ejemplo, si esté más cerca del centro o más alejado, siempre contemplamos nuestro H desde el centro de masa del disco hasta el eje. Claro. Por ejemplo, a ver, si hacemos un zoom aquí, por ejemplo, si queremos ser más exactos, o sea, una cosa es el H y otra cosa vendrá a ser, por ejemplo, uy, quedó feo, vendrá a ser el largo de este brazo. Llámalo L. Vale, entonces, el brazo digamos, de este péndulo, de las casas de los abuelitos, ¿vale? Mide L. En su extremo tienes el disco este. Entonces, la distancia entre ejes no es L, sino es la distancia que existe entre el centro de masa y el punto en el cual está girando. O sea que si tú quieres aquí ponerle nombres incluso, ve, llámale un R, ¿no? El radio. Entonces, H que está aquí es L más R. Ok. Sí, porque H, repito, es la distancia que existe entre el eje que pasa por el centro de masa ubicado aquí y el nuevo eje que está por acá. Acá. Ok. Queda más claro. Entonces, bueno, va a depender mucho de la figura o del problema, pero siempre hay que tener mucho cuidado en esa H que estamos involucrando en el teorema de ejes paralelos. Es la distancia que hay entre los dos ejes, el que pasa por el centro de masa y el nuevo. Otra pregunta, muchachos, antes de pasar a ver algunos ejemplos o ejercicios de cómo utilizar esta información. Todo bien, profe. No, oh, bueno, ok, entonces vamos a pasar a resolver un ejercicio. Déjenme ver cuál será. Ok, entonces, bueno, me voy a pasar acá arriba. Entonces voy por la... Ok, entonces, a ver, vamos a resolver este problema. Ok, entonces voy a... Muy bien, entonces, a ver.
El problema dice lo siguiente. Una estudiante quiere usar una barra, ¿ok? Que tiene una longitud de 1 metro, como péndulo, ¿ok? Entonces, lo que ella justamente planea es taladrar un pequeño agujero a través de la varilla y suspenderla desde un pasador unido en la pared. Entonces, noten que la estudiante en este caso, si pusiera ese pasador en el centro, ¿ok? Lo que se esperaría una vez que se deja esto libre es que, pues, bueno, la torca sería cero porque sabemos que el peso estaría haciéndose aplicado justamente en este punto, ¿okay? En el centro de masa. Entonces no queremos que esto suceda y esa es la razón por la que prefiere hacer esa abertura en un punto alejado del centro de masa de la barra. Bueno, lo que nos preguntan es lo siguiente: ¿en qué punto de la vara debería taladrar el agujero que quiere para obtener el péndulo, perdón, para obtener el periodo más corto posible? ¿Y qué tan corto puede ser el periodo de oscilación con una vara de 1 metro oscilando de esta manera? Ok, bueno, entonces básicamente lo que nos pide es, en todo caso, es primero, ¿dónde debe de colocar? ¿Dónde debemos decirle que debe taladrar para que obtenga el periodo más pequeño posible? Y también decirle cuál es dicho periodo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sospechan ustedes que deberíamos resolver este problema? ¿Podemos partir de la ecuación de frecuencia angular para péndulo simple? Para un péndulo simple, ok, pero ¿por qué un péndulo simple? Bueno, solo porque lo vi aquí en mis apuntes, profe, pero sería igual para, bueno, para el físico, ¿no? Este en concreto es un péndulo físico, ¿ok? Porque pues notemos que se trata de una, digamos, de una vara con, no es del, o sea, una vara, pensemos en una regla, ¿no? De madera de longitud de 1 metro. Entonces, ese objeto no podemos pensar que es un péndulo simple, no está formado por un hilito muy, muy delgado y en su extremo una masa puntual, sino que este objeto es un sólido rígido. Ok, pero entonces, haciendo ese comentario, sí debemos iniciar de algún lado y lo mejor es arrancar de la expresión para la frecuencia angular. ¿Y esto para qué? Pues para obtener cómo es el periodo, ¿no? Porque de hecho el problema, noten que nos habla justamente del periodo. Entonces, a El partir periodo de lo la... tenemos de pi sobre frecuencia angular. ¿El periodo qué es, perdón? Digo, el periodo tomaríamos el de 2pi sobre frecuencia angular, ya que ya hemos tratado la frecuencia angular. Exacto. Entonces, a partir de la expresión para la frecuencia angular para un péndulo físico, tenemos que el periodo, vale, entonces, muy bien. Entonces, la expresión, ya sabemos que es omega 0 es igual a, ¿qué tenemos? Era mg, h, entre el índice rotacional, ¿no? Eso es lo que sabemos para el péndulo físico. Pero esto también sabemos que es 2πf
la frecuencia que se mide en hertz. Y esto también sabemos que a su vez la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces de aquí, de esta relación tan simple, tenemos que el periodo, ¿cómo está dado? ¿2pi por la raíz de qué? Del momento de inercia sobre la masa por gravedad por altura, La por masa, distancia. gravedad, ajá. Exacto, mucho cuidado. Esta h no es la de altura, o sea, mucho cuidado con pensar que es mgh, ¿no? La energía potencial gravitacional. ¿Te parece? Son las mismas letras, pero son cosas muy, muy diferentes. Esto, ¿no? Ok. Bien, ya tenemos el periodo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir a continuación? O sea, notemos, queremos decirle a esta estudiante, a esta compañera, dónde debe de taladrar. Sacamos los máximos y mínimos Máximos y mínimos, muy bien. ¿De quién? O sea, ¿cuál sería nuestra función? del periodo Ok. ¿Y respecto a quién? respecto al centro de masa. Mm, No, no creo que sea con Respecto respecto, a no, H. no. con respecto a H. ¿Por qué H? O sea, estoy de acuerdo, o sea, eso es cierto. Esto lo podemos atacar a través de cálculo diferencial, identificando los máximos y mínimos o puntos críticos. El punto aquí es, y si ya sabemos a qué función queremos derivar, ¿ok? La pregunta es respecto a qué variable. ¿Cuál es la variable respecto a la cual queremos maximizar? O en este caso, minimizar, ¿no? Porque nos piden el periodo más corto. Es el ángulo, Mm, Sería el no, ángulo que tenemos, ¿no? Porque se va a minimizar al reducir el periodo. ok, pero nota que el periodo no depende del ángulo. Bueno, sí, eso sí. Entonces no lo podemos derivar respecto al ángulo. A ver, vean, a ver, una figurita. Esta línea en azul, ¿están de acuerdo? Bueno, está representando el punto medio, ¿vale? Entonces, esta línea en azul me está diciendo aquí, usted tiene una longitud de L medios, ¿vale? Asumiendo que el largo de este objeto, de esta vara, es una distancia L. Bueno, ¿qué queremos hacer en este caso? Vean, la compañera quiere taladrar en algún punto, en este extremo, siguiendo la figurita. Entonces, a esto es lo que el problema está llamando la distancia X. Bueno, aquí no ayuda mucho esta figura. Aquí, distancia X. Muy bien. Entonces, eh, si la distancia a la cual va a taladrar respecto a este extremo es X, ¿cuál es la distancia que nos queda entonces? L menos X, ¿no? Mm, L medios menos L X. medios menos X. nos ayuda, es L medios, ¿no? Esta distancia que voy a dibujar aquí en verde, le voy a llamar H. ¿Y quién es? Es X menos, perdón, es L medios menos. L medios, sí, L medios menos X. Muy bien. Entonces, a ver, ¿de qué va a depender entonces el ángulo, perdón, el periodo? Hay que ver, ¿el periodo de qué está dependiendo? De aquí que nosotros podemos controlar y que no. X. Ajá.
El Sí, sí. momento de inercia. El momento de inercia es, de alguna manera, tenemos control sobre él. O sea, no el momento de inercia Sí, alrededor del centro de masa, ese ya está dado. sí. Lo que nosotros podemos tomar control es la distancia a la cual vamos a separar el eje de giro nuevo y el centro de masa, que sabemos que está justamente en la mitad de la barra. Sí, si vamos cambiando X, pues lo que se vaya afectado es H, ¿no? Entonces esa sería nuestra variable. Exactamente. O sea, concretamente, H es el dato que nosotros podemos, digamos que, controlar. Y es el que nos va a estar cambiando el periodo. Vean aquí. O sea, vean. Aquí, este término es el H que está aquí apareciendo, es el que nos va a estar afectando nuestro, nuestro periodo. No sé si queda claro, muchachos, esta parte. A ver, recuerdan, por ejemplo, en el caso del péndulo simple, el periodo de un péndulo va a depender de la longitud de la cuerda, ¿vale? Aquí como lo estamos viendo, H aquí está representando lo largo de este hilo. Bueno, en un péndulo físico, nosotros podemos controlar el periodo de movimiento cambiando justamente la distancia que hay entre el centro de masa y el nuevo eje alrededor del cual queremos que gire. Entonces, ajustando el H adecuado, y eso como consecuencia va a tener el que le digamos a la compañera dónde tiene que taladrar, podemos nosotros obtener un periodo como el más pequeño posible. Entonces, a ver. Este sistemita, esta estructura, ¿cómo se puede ver de acuerdo a lo que vimos en mecánica de la partícula? Evidentemente no es un disco, tampoco es un cilindro. ¿Qué tipo de distribución es? Una placa. ¿Una qué, perdón? Una barra uniforme. Es lineal. Exactamente. Recordemos que el momento de una barra uniforme gira alrededor de su centro de masa. ¿Cuánto vale? ¿Recuerdan ese dato? Si no lo pueden consultar, no hay ningún problema. Lo podemos consultar. No es salir forzoso que nos lo aprendamos. Pero sí es, La verdad. ¿no? Es alrededor del centro de masa, si no me recuerdo, es un doceavo. Es un doceavo. De su longitud n al cuadrado. El valor de un tercio, que también coincide para una barra uniforme, es cuando esa barra gira alrededor de uno de sus extremos. Cosa que no está pasando aquí, si se dan cuenta. ¿Sí queda claro? Hay que tener mucho cuidado. El valor de un tercio de la masa por L al cuadrado sí es correcto siempre y cuando la barra gire alrededor de uno de sus extremos. Es decir, cuando el eje de giro está aquí en esta línea roja. Cuando lo ponemos a rotar alrededor de este punto, sí vale un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Pero no es el caso. Entonces, vamos a tener que construir el valor de su inercia para justo este problema. ¿Vale? Entonces, tenemos el valor de la inercia alrededor del centro de masa, pero no lo queremos en el centro de masa, ¿están de acuerdo? Lo queremos
aquí. Queremos que esta barra gire alrededor de este punto. M por H al cuadrado. Ajá, ¿cómo se le llama eso? ¿Qué estamos aplicando ahí? El paralelo. El teorema de ejes paralelos. Paralelos. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de ejes paralelos? Tal cual. La inercia que tú quieres va a ser igual a 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado más la masa de tu barra nuevamente por, perdón, aquí, h cuadrada. Donde esta h es este término, ¿están de acuerdo? Es este. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, entonces? De cómo vamos haciendo esta construcción. ¿Sí va quedando claro lo que estamos haciendo entonces? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver. Voy a llamarle 1 a esta cosa. Entonces, lo siguiente va a ser sustituir el valor de la inercia que estamos calculando en esta ecuación. Porque de esa manera ya tenemos la función explícita del periodo como función de h. Y ahora sí, esta idea que tenían de aplicar, bueno, el criterio de máximos y mínimos ya se va a poder realizar, porque ya tenemos la dependencia explícita que necesitábamos. Entonces, sustituyendo el valor de I en la ecuación 1, ¿qué obtenemos entonces? Vean, nos va a quedar que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de, ok, aquí viene la parte interesante, 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado más m por h cuadrada entre m g h. Ahí está la exclusión. Es decir, que estamos obteniendo, vean, t, la función t, periodo, en términos de h. Entonces, aplicamos ahora sí el criterio de máximos y mínimos, ¿no? Aplicamos ahora el criterio de máximos y mínimos. ¿Y eso es para qué, muchachos? ¿Para qué? ¿Qué vamos a encontrar entonces al aplicar ese criterio? El periodo más corto. ¿Es lo que nos va a arrojar directamente? O sea, No. no. ¿Qué vamos a encontrar entonces, primeramente? De este criterio, ¿qué nos va a arrojar como resultado? Vamos a encontrar, bueno, como lo dice, algunos puntos en los que se va a encontrar el periodo, altos o bajos. O sea, al final, ¿a qué variable vamos a conocer? H, ¿no? Ajá. A encontrar el valor de h. El valor de h, perdón, aquí, el valor de h, que hace que t, como función de h, tome un valor máximo o mínimo. Entonces, no pierdan de vista esto. Lo que vamos a encontrar al aplicar el criterio es el valor de h, o uno o varios, no sabemos cuántos, que van a minimizar. O sea, el resultado es el que hay que llegar es un h que dependa de algo. Ya, entonces, ya conociendo este h,
pues ya le podemos decir a la compañera, ah, muy bien, entonces tú vas a tener que taladrar a la distancia X, porque pues ya garantizamos que vamos a tener el periodo más pequeño. Y ya que tengamos este valor, ¿qué vamos a hacer? Sustituirlo en esta expresión y ya sabemos cuál es el periodo pequeño que estamos buscando. Porque es algo que también nos está preguntando. ¿Qué tan corto? ¿Sí queda claro entonces, muchachos, con lo que hay que hacer aquí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, para el día de mañana, como pues tal cual esta clase no nos interesa, es una herramienta, pero pues ya todos sabemos utilizarla. O sea, les encargo que hagan esto, la derivada que se está pidiendo, en lo que se necesita realizar aquí, de acuerdo al secretario, y el día de mañana entonces arrancaremos con el valor h que ustedes encontraron. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que les pido que ustedes hagan es derivar la función periodo, respecto a h. Ya está explícitamente aquí escrito. ¿Y eso qué tienen que hacerlo? Igualarlo a 0. Y listo, ya de esa manera pueden conocer el valor de h adecuado. ¿Va que va? Sí, Muy profe. bien. Perfecto. Entonces, tenemos terminando aquí. Y el día de mañana, repito, ya tomaremos como punto de inicio el h que ustedes encontraron, ya después de haber aplicado la derivada, igualada a 0, etcétera. Y bueno, terminamos el ejercicio. Igual si ustedes le quieren dar continuidad y resolverlo adelante, ya mañana solo contrastamos para ver si todo coincide. Perfecto. Ok, muchas Sí, gracias. profe, está bien. Muy bien. Entonces, bueno, terminamos aquí por este día y nos estamos escuchando mañana tempranito, ya desayunados o con un café. Sí, profe, gracias. Sale, muchachos, Nos nos vemos. vemos. Hasta luego, buena tarde. Excelente tarde. Luego, Profe. Hasta luego, hasta luego.